Buenos días, amigas de la página de Educación Bíblica, oyentes de esta página. Que tengan un hermoso lunes y también que comiencen una hermosa y bendecida semana. Hoy tenemos un día maravilloso, ¿no? Es un día soleado, a los que nos gusta el sol, pero bueno, sin más vamos a deseo compartirles un pequeño devocional basado en Romanos, capítulo 8, que es un texto, un párrafo que es de mucha bendición siempre para mi vida y Dios habló a mí a través de él, ¿no? En distintas circunstancias. Así que bueno, vamos a leer sin más a partir del capítulo 8 de Romanos, versículo 28. Y dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y pasamos al versículo 31 que dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y sabemos que ¿quién es el que está contra nosotros? ¿Quién es el que está buscando culparnos, buscando de acusarnos? Satanás, ¿no? Satanás es el acusador de los hermanos, el acusador de los hijos de Dios. Él quiere que estemos desprestigiados delante del mundo para que no crean en la palabra de Dios. Eso es una gran realidad. Pero sigamos. ¿Quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y acá dice el que no escatimó, o sea, que no eximió al Señor Jesucristo de morir en la cruz por amor a nosotros. Lo hizo pensando en vos, pensando en mí, pensando en Adriana, en Jorge, mi esposo, en Damaris, en todo el mundo, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice Juan 3:16. Sigamos leyendo. Y en el versículo 33 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y en Romanos, este mismo capítulo 5:1 dice: justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno es ser encontrados justos delante de Dios, ¿no? No por nosotros, no por mis propias obras, no por Adriana, sino justificados por su gracia, por amor, por esa gracia inmerecida que nos dio cuando creímos en Jesucristo. Somos declaradas justas delante de Él. Qué hermosa realidad para sus hijas en esta mañana, para pensar y reflexionar en eso. Somos justas. No hay acusación, no hay quien pueda acusarnos. O sea, eso no significa que no tengamos errores, sino esa justicia divina. No hay quien pueda contra esa posición de justos y de santos en una eternidad. A eso se refiere, ¿no? No a las cosas cotidianas de cada día, ¿sí? Dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que resucitó. Más aún el que también resucitó, porque no solamente murió el Señor, también resucitó y triunfó sobre la muerte, triunfó sobre Satanás. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por los santos. Qué hermosa, cuánta riqueza que hay en estos versículos. Él dice que también intercede por los santos, intercede por nosotras, por los santos. Por los santos somos nosotras, todos aquellos y aquellas que hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Tenemos la posición de santos delante de Él. Y vamos a tener esa santidad completa cuando estemos en su presencia. O cuando partamos de esta tierra porque el Señor decidió que nos vayamos, o en el arrebatamiento cuando vayamos con Él. Pero dice que somos declarados santas. Y Él intercede, Él está intercediendo. Interceder es una de las partes de la oración. Cuando oramos, agradecemos, intercedemos, pedimos, interceder por otro. Él está delante del Padre, conoce nuestras causas, conoce nuestros dolores, conoce nuestros sufrimientos, conoce nuestras situaciones.
Nadie mejor que Él. Dice que aún antes de que esté la palabra en la boca, Él ya la conoce. Él intercede por nosotros. Qué privilegio. Y también dice que es nuestro abogado. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, ¿no? Y sigamos con la lectura. Qué hermoso, pensemos en eso en esta mañana. Somos justificadas. También intercede por nosotras. Qué maravilla. Dice en el versículo 35 que seguimos con la lectura, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro de espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Acá el apóstol Pablo les estaba recordando por esta carta a los hermanos de Roma que esa tribulación, esa persecución, esas dificultades, ese hambre, esa carencia de necesidades básicas para el cuerpo que estaban en la iglesia primitiva, cuando recién se formó la iglesia a partir de Hechos 2, sufrían muchos los cristianos para llevar la palabra, para establecer iglesias y que el evangelio se ha extendido por toda la región. El Señor ya no estaba con ellos, ya había ascendido, y sus discípulos, y entre ellos Pablo, que se convirtió, como lo comentamos anteriormente, que era antes perseguidor y ahora servía al Señor Jesucristo, pasaban muchas dificultades, muchas persecuciones, por sobre todo de parte de los judíos, ¿no? Que no creyeron, conocían la ley, pero no aceptaron a Jesucristo como su Salvador, no lo aceptaron como Mesías. Entonces, esa persecución es amplia y somos llevados como ovejas al matadero todo el tiempo, pero que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por medio de Jesucristo somos, pero más que vencedores, no solamente vamos a vencer, somos más que eso, más que vencedores en esas situaciones. Y en el versículo 38 dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esta es otro concepto para tener en cuenta. Nada nos puede separar del amor de Dios, nada. Estamos pasando ni la muerte. Para el cristiano la muerte es el paso a la vida eterna. Para mí el vivir es Cristo, decía el apóstol Pablo, el que escribió esto, y el morir es ganancia. Pero él quería quedar en la carne para seguir predicando el Evangelio. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que podamos en esta mañana considerar eso, que ni la muerte, ni ninguna otra dificultad, ni la vida, nada nos puede separar. A veces en todas estas situaciones que vivimos de pandemia con el COVID y escuchamos de gente cercana o de gente que no está tan cercana a nosotras, que murieron, algunos cristianos partieron a la presencia del Señor, otros no tenemos muestras de su fe. Entonces, y sabemos que nada escapa del control del Señor. El Señor es el que ve el corazón, ¿no? Y se pasan situaciones muy complicadas, aún incluso los cristianos, porque la separación, la muerte, esa separación física del amado es muy difícil. Pero sabemos que el amor de Dios y el amor de Cristo, nada va a poder separarnos de su amor, ni la muerte ni la vida. Si somos hijas de Dios, sabemos que vamos a estar mucho mejor, ¿no? Y eso es lo que nos consuela a las que tuvimos quizás conocidos cristianos que partieron y sabemos que ellos están mucho mejor que nosotras. Nosotras todavía transitamos en nuestro peregrinar acá en la tierra hasta que el Señor así lo disponga. Pero el Señor permitió determinadas circunstancias en nuestras vidas para que podamos considerar esto como hijas de Dios, que somos más que vencedores, pero por medio de aquel que nos amó, por el Señor Jesucristo. En Él tenemos la victoria espiritual. Sabemos que ese gozo interior que viene de ser sus hijas, que el Espíritu Santo produce en nosotros, no es que seamos indiferentes a lo que nos suceda, que no lo suframos físicamente, porque el hambre se lo siente, el frío se siente, la ausencia física se siente, es algo que lo podemos percibir y sentir, pero va más allá de eso, es una victoria espiritual. ¿Por qué? Porque podemos
tener esa paz, ese consuelo, ese gozo, esa fortaleza que solamente el Espíritu Santo nos puede dar en su amor, por medio de la fe en el Señor Jesucristo, ¿no? Y que en esta mañana, amigas de la página, podamos considerar esto, que somos, como decía el versículo 8, que todas las cosas a los que aman a Dios nos ayudan a bien. Todo, porque aprendemos, porque mejoramos. Y dice que también consideremos esto, pensemos que somos declaradas justas, somos justificadas delante de Él, que Él intercede por nosotros, Él está clamando, Él está pendiente de cada cosa que nos suceda en nuestras vidas. Él nos tiene en sus manos y nada va a poder arrebatarnos de su mano. Que podamos considerar que somos vencedoras por medio de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y que podamos comenzar a tener una semana de triunfo en triunfo, como dice el himno, triunfo, triunfo, cantemos la gloria, ¿no? Del Dios soberano con cuya victoria, ¿no? Quedó abolido el poder de la muerte a través de la victoria del Señor Jesucristo, primero al morir en la cruz y al resucitar al tercer día, que triunfó sobre el enemigo, que es el acusador de los hermanos, ¿no? Pero tengamos en cuenta esto, yo les decía anteriormente que el acusador de los hermanos es Satanás, pero no va a ser por mucho tiempo. Tengamos el tiempo, nuestros tiempos y los tiempos del Señor no son los mismos, eso lo tengamos en cuenta. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. En Apocalipsis 12:10 dice, al final, entonces dice, bueno, vamos a leerlo todo rapidito, dice, entonces oí una gran voz del cielo, Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Satanás tiene acceso a la presencia de Dios, pero acceso para qué? Para acusar a los hermanos. Recuerden la historia de Job, que no la vamos a nombrar porque no tendríamos tiempo. Él delante de Dios le acusaba, sí, pero sacale a Job los hijos, sacale a Job las posesiones, sacale esto, hacele esto, a ver si te adora. Es el acusador de los hermanos, ¿no? Y Satanás, que es el príncipe de este mundo, es el Dios de este siglo, es el que rige las normas en este mundo por un poco tiempo, porque ya está vencido, es el que acusa a los hermanos y es el que dice acá en Apocalipsis, en una profecía, cuando ya el Señor, cuando nosotras ya no estemos sobre esta tierra, dice que el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, fue lanzado fuera, ¿no? Fue vencido. Entonces, hermanas, que podamos tener en nuestro corazón, en nuestra mente, ese pensamiento en esta semana, que somos más que vencedores, que todas las cosas nos ayudan a bien, que somos justificadas por su gracia delante de Él y que el Señor Jesucristo intercede por nosotras. Él es nuestro abogado y que también el acusador de nuestros hermanos, nuestro acusador, ya está vencido. Es cuestión de tiempo, ya está vencido, no tiene poder, por eso usa de artimañas, no quieres cuanto más adeptos tenga contra él. Y quiero hablarte a vos, oyente de esta página, que nunca recibiste al Señor Jesucristo en tu corazón. Te quiero decir que el más interesado en el que vos no creas en Jesucristo como Salvador es Satanás, porque va a tener un adepto más. Te animo a que reconozcas que sos pecadora, que por tus propios medios no puedes llegar, que tu justicia no te justifica delante de Dios, sino que solamente por la fe en Jesucristo, si nuestra fe está depositada en Él, somos declaradas justas. Te animo a recibir al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, ¿sí? Para que puedas disfrutar de los beneficios espirituales que tenemos en Cristo. Oremos. Señor, gracias. Gracias por este día, por esta semana que comienza, y gracias por esta hermosa palabra del libro de Romanos, y gracias por el apóstol Pablo y de las ricas enseñanzas que tú nos dejaste a través de él, que tú usaste, inspiraste para escribir en estas hermosas cartas. Te alabo, Señor, por eso, y gracias te pido por aquellas que no conocen a Jesucristo como Salvador personal, para que puedan creer y recibir la vida eterna. En el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén. Bueno, hermanas, que podamos meditar en estas verdades
en esta semana. Que el Señor les bendiga mucho. Chau, chau. Bendiciones.